En el año 1904, San Luis Potosí, una ciudad ubicada en el corazón de México, vivía bajo el peso de una enorme disparidad entre ricos y pobres. Era un tiempo en el que las familias adineradas mostraban su prosperidad al mundo de manera ostentosa, mientras que aquellos que sobrevivían al margen de la sociedad luchaban por conseguir lo más básico: comida, techo y, en muchos casos, dignidad. En una de las casas más lujosas de la ciudad, en una mansión colonial llena de mármol y finos acabados, la familia Montemayor decidió capturar la imagen de su éxito. Don Rafael Montemayor, dueño de la próspera fábrica textil San Rafael, había logrado consolidar su imperio de telares y algodón. Él y su esposa, doña Carmen, vivían rodeados de riquezas y comodidades. Su vida era la manifestación de progreso, de la historia de una familia que había ascendido a poder económico. El 15 de marzo de 1904, el fotógrafo alemán Heinrich Zimmermann fue llamado a la mansión para inmortalizar a la familia en una fotografía que, para ellos, sería un recordatorio de su prosperidad. Un detalle que se destacaba en el contexto de una ciudad llena de contrastes. En la foto se veían a los 4 miembros de la familia Montemayor: don Rafael, con su porte elegante; doña Carmen, siempre reservada; y sus 2 hijos, Esteban y Tomás, quienes posaban con una sonrisa inocente, típica de los niños que tienen todo lo que podrían desear. Ambos niños estaban vestidos con trajes de lino blanco, zapatos lustrados, y sus mejillas sonrosadas reflejaban una vida sin preocupaciones. Pero algo en esa foto no encajaba. Entre los 2 hermanos Montemayor había una niña, Catalina Juárez, una huérfana de 10 años que vivía con ellos, pero que no formaba parte de la familia. Su imagen no reflejaba lo mismo que los otros niños. Catalina estaba descalza, con un vestido de algodón gastado y un semblante ausente. Su rostro no mostraba la alegría que se esperaba en un momento tan especial, sino que tenía una mirada distante, melancólica, como si estuviera atrapada en un mundo que no la comprendía. En la sociedad de la época, Catalina no era vista. Para la familia Montemayor, ella era solo una sirvienta más, una niña que estaba ahí para servir y hacer el trabajo sucio mientras ellos disfrutaban de su vida llena de lujos. Su vida era un contraste total con la de Esteban y Tomás, quienes eran tratados con mimo y cariño, sin necesidad de preocuparse por las tareas del hogar. Catalina no era parte de ese mundo brillante que rodeaba a los Montemayor. Ella no tenía voz ni historia. Era un espectro que vivía entre ellos, invisible, sin derecho a ser considerada como una igual. Catalina había llegado a la casa de los Montemayor en un día lluvioso de octubre de 1900, cuando el padre José María Hernández la entregó a la señora Carmen Montemayor. La niña era huérfana. Sus padres, Jacinto y María Juárez, habían muerto en un brote de fiebre tifoidea que arrasó el pequeño pueblo de Gogorrón, donde vivían. En ese momento, Catalina no tenía más que recuerdos de su madre y un par de ropas. No sabía leer, ni escribir, ni tenía apellidos que la distinguieran en la sociedad. Solo tenía un profundo vacío y la promesa de un futuro incierto. A pesar de ser una niña huérfana, su vida no era tratada con la ternura ni la empatía que se le ofrecería a cualquier niño en su situación. La señora Montemayor, consciente de su posición social, la aceptó como sirvienta, no como hija. En esa época, era común que las familias de clase alta adoptaran a niños huérfanos, pero solo para convertirlos en sirvientes. Eran invisibles, no contaban con derechos, y vivían en la sombra, sirviendo a aquellos que los consideraban inferiores. Catalina no tenía nombre en los registros sociales. No aparecía en censos, no tenía un acta de nacimiento que la legitimara en la sociedad. Era una niña huérfana que había quedado atrapada en un sistema que no la veía, que no la reconocía como una persona con sueños o aspiraciones. Su vida era, simplemente, parte del mobiliario de la casa Montemayor, tan invisible como los sirvientes que trabajaban en los pasillos. Pero esa tarde de marzo de 1904, un evento aparentemente simple y trivial cambiaría el curso de la historia. El fotógrafo alemán, Zimmermann, sugirió que los 3 niños posaran juntos. Esteban, de 9 años, y Tomás, de 11, insistieron. «Ella siempre está con nosotros, mamá», dijo Esteban con la inocencia de un niño que aún no entendía las divisiones de clase. A regañadientes, doña Carmen aceptó y Catalina, la niña descalza, fue colocada entre los 2 hermanos. Aunque la señora Montemayor dudaba, no quiso parecer cruel frente al fotógrafo. El momento fue capturado. La foto de una familia aparentemente feliz,
con la niña descalza en el centro, sin entender que esa imagen sería un reflejo de una vida llena de sufrimiento, dolor y olvido. Catalina no sonrió, como era de esperarse de cualquier niño en una foto familiar. Y es que, en ese instante, ella sabía que no encajaba en ese cuadro perfecto de felicidad. Los niños Montemayor sonreían porque sabían que su vida era segura y cómoda. Catalina, en cambio, estaba atrapada en un mundo de silencios y sacrificios, un mundo donde nunca tendría un lugar. Lo que la señora Montemayor no sabía es que esa foto no sería solo un recuerdo de su familia, sino un testimonio de la desigualdad y las injusticias que ocurrían en las casas de familias adineradas en México durante esa época. La niña que posaba entre los hermanos Montemayor, con su vestido sucio y su descalzón, se convertiría en un símbolo de todos los niños invisibles de la historia. Una historia que permaneció oculta durante años, pero que un día, gracias a esa foto, vería la luz. ¿Te has preguntado alguna vez cuántos niños invisibles han quedado fuera de las historias? ¿Cuántos, como Catalina, han sido ignorados y olvidados por la historia? Esa fotografía, que parecía tan simple, escondía un secreto mucho más grande. Catalina, la niña olvidada, estaba a punto de dejar una huella en la historia que nunca podría ser borrada. Si te ha impactado esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal. Lo que sucedió después de esa fotografía cambiará tu perspectiva sobre la memoria y las injusticias que, aunque ocultas, siguen siendo reales. Quédate con nosotros y sigue esta historia, porque lo que viene a continuación es aún más conmovedor y sorprendente. La vida de Catalina Juárez no era solo la historia de una niña pobre, sino la de una niña ignorada, invisible, cuyo dolor era apenas un susurro en el vasto ruido de la opulencia que la rodeaba. Aunque su existencia pasaba desapercibida para la familia Montemayor y la sociedad que vivía en el lujo, su vida estaba marcada por la tragedia, la lucha constante por sobrevivir y la falta de esperanza. Catalina no fue simplemente una niña huérfana, fue una niña arrancada de su hogar, despojada de su identidad, que vivía en el rincón más olvidado de una mansión llena de riquezas. Su historia comenzó con la muerte de sus padres. Jacinto y María Juárez eran jornaleros que trabajaban en la hacienda de Gogorrón, en un pequeño pueblo rural. Su vida era dura, pero también estaba llena de amor y sueños modestos para su hija. Sin embargo, en 1900, una epidemia de fiebre tifoidea acabó con la vida de ambos, dejando a Catalina huérfana a tan solo 6 años. La enfermedad se llevó a 47 personas del pueblo, y Catalina, con su madre en sus recuerdos y las canciones que ella le cantaba mientras recogían chiles en el campo, se encontró sola en el mundo. Pero la vida para los huérfanos no ofrece consuelo. Catalina fue llevada a la casa de los Montemayor por el padre José María Hernández, quien en un acto de caridad cristiana la entregó a la señora Carmen Montemayor. No fue adoptada. No fue bienvenida como parte de la familia. Catalina no tenía apellido, no tenía derechos y no tenía lugar en esa mansión de lujo. Fue colocada como sirvienta, un destino que compartía con muchos otros niños de su edad que, al igual que ella, habían quedado huérfanos y eran vistos solo como recursos para servir a las familias adineradas. Desde el momento en que llegó, Catalina no tuvo la oportunidad de ser una niña. Su vida comenzó al amanecer, cuando debía encender el fogón y calentar el agua para el baño de los señores Montemayor. Mientras los niños de la familia dormían cómodamente en camas de sábanas de algodón egipcio, Catalina se levantaba antes que el gallo cantara. No tenía tiempo para jugar, no tenía tiempo para soñar. Su único propósito era servir. Barría el patio trasero, lavaba los platos, fregaba los pisos del comedor y cocinaba para la familia. No importaba si estaba cansada o si el trabajo la hacía enfermar. Ella era solo una sombra más en la casa, una niña cuyo trabajo no se valoraba, cuyo nombre nunca se mencionaba, pero cuya ausencia se sentía en cada rincón de esa mansión. El poco espacio que le permitían era en un cuartito diminuto junto al depósito de carbón, donde cuando llovía el agua se filtraba por el techo y tenía que dormir sentada para no mojarse. No había lugar para ella en la casa de los Montemayor, y aunque la señora Montemayor trató de aparentar que la aceptaba, la verdad era que la niña nunca fue parte de su mundo. Catalina era un instrumento más, una persona sin rostro, sin nombre, que debía desaparecer cada vez que alguien importante llegaba. A pesar de todo, Catalina encontró pequeños momentos de ternura. El niño menor de los Montemayor, Esteban, tenía una inocencia que trascendía las diferencias sociales. Aunque era un niño privilegiado, Esteban no veía a Catalina como una sirvienta, sino como una amiga. Era el único que le hablaba de manera sincera, sin juzgarla ni tratarla como una sombra.
Cuando nadie miraba, Esteban compartía con Catalina trozos de pan y pequeños dulces, un acto simple, pero que para ella significaba más de lo que cualquier otra cosa podría haberle dado. Además, Esteban fue el que le enseñó a escribir su nombre, un gesto que Catalina guardaría en su corazón para siempre. En las noches, cuando se sentaba en su pequeño petate y la oscuridad la envolvía, Catalina recordaba cómo Esteban le había mostrado las letras, como con un palito en la tierra del patio trasero le había enseñado que la C era como una luna, que la A era como una casita. Esos pequeños momentos de luz en su vida le daban fuerzas para seguir adelante, aunque sabía que no cambiarían su destino. La foto de la que hablamos al principio, tomada el 15 de marzo, es un claro reflejo de su vida. Catalina no sonreía, no porque no quisiera, sino porque sabía que nunca encajaría en ese mundo de sonrisas perfectas y vidas privilegiadas. Sabía que no pertenecía a esa familia, que su presencia allí solo era temporal, y que al final, cuando el fotógrafo se fuera, ella regresaría a la oscuridad de la cocina, donde su vida de sirvienta nunca sería reconocida. Lo que nadie vio en esa foto fue lo que Catalina llevaba en su mano izquierda. Un pedazo de tela, un pequeño trozo del vestido de su madre, lo único que le quedaba de su vida anterior. Esa tela era su único lazo con el pasado, con su madre, con lo que había sido su hogar antes de la muerte de sus padres. Catalina lo llevaba siempre consigo, como un talismán, especialmente en los momentos en los que sentía que no pertenecía a ningún lugar. Era su último vestigio de amor, lo único que le daba esperanza, aunque fuera en los momentos más oscuros de su vida. Aunque Catalina se encontraba en una situación desesperante, su corazón guardaba la esperanza de que algún día, tal vez, las cosas cambiarían. Tal vez algún día, las niñas como ella serían vistas como personas valiosas, como niños con derecho a una vida digna, con nombre, con historia. Pero para Catalina, esa esperanza se desvaneció con el tiempo, pues sabía que su lugar en el mundo ya estaba decidido. Catalina era invisible. ¿Sabías que la niña de la foto llevaba consigo ese pedazo de tela, como una conexión con el único amor verdadero que conoció en su vida? Si quieres descubrir cómo esta niña olvidada y despojada de su identidad dejó una huella eterna que cambiaría la vida de muchos, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte la siguiente parte de esta conmovedora historia. Apenas unos días después de que la fotografía fuera tomada, un cambio silencioso y devastador comenzó a gestarse en la Casa Montemayor. El sarampión, esa enfermedad tan común en la época y que afectaba especialmente a los niños, llegó a la mansión. Las autoridades sanitarias ya habían advertido sobre los brotes en los barrios cercanos, pero nadie pensó que la enfermedad se adentraría en las paredes de la casa de los Montemayor. Esteban y Tomás, los hijos de la familia, pronto comenzaron a mostrar los primeros síntomas: fiebre, tos seca, manchas rojas detrás de las orejas. Inmediatamente, los mejores médicos de la ciudad fueron llamados. El doctor Friedrich Kessler, un médico alemán que atendía solo a las familias más adineradas de San Luis Potosí, llegó a la mansión en cuanto se le solicitó. Fue rápido en diagnosticar a los niños Montemayor y tranquilizó a la señora Carmen, asegurándole que sus hijos estarían bien. Están vacunados, no hay de qué preocuparse. Pero Catalina no era como ellos. Para ella, el sarampión no era solo una enfermedad pasajera, era una sentencia de muerte. Nadie le prestó atención, nadie la llevó al médico. Fue apartada, confinada en su pequeño cuarto junto al depósito de carbón, donde la fiebre y el dolor la consumían en silencio. Catalina, desnutrida, vulnerable y aislada del resto del mundo, no recibió ni un simple vistazo de compasión de la familia Montemayor. Su dolor no importaba. Catalina no era vista, ni siquiera cuando su cuerpo comenzó a ceder ante el sarampión. El aislamiento en su cuarto era su sentencia final, una condena invisible a la que fue sometida sin piedad. Mientras los niños Montemayor recibían cuidados especiales, medicamentos y mimos, Catalina luchaba contra la enfermedad en soledad, como siempre lo había hecho. No hubo médicos para ella, solo un rincón oscuro y solitario en el que se apagaba poco a poco. Porque la familia Montemayor no la ayudó. ¿Cómo pudieron ignorar el sufrimiento de la niña que, por más invisible que fuera, formaba parte de la misma casa, de la misma historia? La respuesta no es fácil. Era una época en la que los niños de clase baja, como Catalina, simplemente no contaban. No eran dignos de atención, de cuidados, ni siquiera de una mínima empatía. La vida de un niño huérfano, desnutrido y sin apellido valía mucho menos que la de los hijos legítimos de los ricos. La tragedia de Catalina llegó a su punto más desgarrador una noche, cuando Esteban, el niño que siempre había sentido una conexión especial con ella,
la encontró llorando en su cuartito oscuro. Esteban, con su corazón puro, no podía entender cómo la niña que había compartido dulces con él, que había aprendido a escribir su nombre, ahora estaba allí, sola y rota, luchando por respirar. «Te voy a cuidar, Katá», le dijo, con su voz llena de promesas que ya sabía que no podría cumplir. Esteban, aunque lleno de buenas intenciones, era solo un niño, incapaz de cambiar un destino tan cruel e inevitable. Catalina, con la fiebre quemando su cuerpo y los ojos vacíos por el dolor, sabía que esa promesa no se cumpliría. Sabía que nunca podría ser parte de la familia, que nadie vendría a salvarla, que su vida se extinguiría en la oscuridad sin que nadie lo notara. Catalina, en su última noche, ya había aceptado su destino. Había aprendido a ser invisible en vida, y ahora la muerte la encontraría en la misma sombra. A la madrugada del 21 de abril de 1905, Catalina Juárez murió sola, abrazada a su muñeco de trapo, el único objeto que representaba la dulzura de su madre, el único vestigio de cariño en su vida. Su cuerpo, ya frío y sin vida, estaba cubierto por la manta que Esteban le había dado en un intento fallido de consolarla. El muñeco de trapo, con sus ojos de botón y su boca hecha de hilo rojo, era lo único que Catalina podía aferrarse en su sufrimiento. Catalina Juárez murió en silencio, en la misma casa que la había visto crecer y la había condenado a la invisibilidad. Nadie la vio morir. No hubo lágrimas, no hubo un funeral. El cadáver de Catalina fue simplemente ignorado, un cuerpo más que desaparecería sin dejar rastro. La señora Montemayor ordenó que el cuartito fuera desinfectado con cal, y las pertenencias de Catalina, incluidas sus ropas y el muñeco de trapo, fueron quemadas sin ceremonia alguna. Para ellos, Catalina nunca había sido nada más que una criada. Su muerte no significó nada. El hecho de que Catalina estuviera tan sola en su último aliento muestra una de las grandes tragedias de su vida. Su sufrimiento nunca fue visible para nadie. No fue vista por los adultos, no fue escuchada por aquellos que debieron protegerla. Solo Esteban, con su inocencia, la vio como un ser humano, alguien digno de cariño, digno de ser llamado familia. Pero al final, esa promesa de ser su familia se rompió, porque Esteban no pudo salvarla. Catalina, la niña que no tenía una familia para cuidarla, terminó su vida en las mismas sombras que había ocupado desde su llegada a la casa de los Montemayor. Una niña descalza, sin voz, sin nombre en los registros oficiales, sin derecho a un futuro. La muerte de Catalina fue el final de una vida llena de sufrimiento, pero también el principio de algo más grande. Su historia no quedaría en el olvido, y aunque ella ya no podía contarla, su vida y su muerte dejarían una huella profunda, una huella que, finalmente, sería descubierta y revelada, mucho tiempo después de que ya no estuviera. ¿Te estás conmoviendo con la historia de Catalina? Esta tragedia, que fue ignorada por los que la rodeaban, no pasó desapercibida para siempre. Si quieres saber qué ocurrió después de la muerte de Catalina, qué secretos salieron a la luz y cómo su memoria se convirtió en un legado de justicia, dale like a este video y quédate con nosotros para conocer el impacto de su vida. No olvides suscribirte al canal para seguir acompañándonos en este viaje hacia la verdad, porque la historia de Catalina está lejos de haber terminado. Décadas después de la muerte de Catalina, Esteban Montemayor, ya un hombre adulto y exitoso, no podía quitarse de la cabeza la imagen de la niña descalza en la fotografía de familia. La promesa rota de ser su familia lo perseguía todos los días. A medida que pasaban los años, Esteban se convirtió en un hombre de negocios poderoso, propietario de la misma fábrica textil que su familia había fundado, y uno de los hombres más ricos de San Luis Potosí. Sin embargo, a pesar de su éxito y fortuna, algo dentro de él no encajaba. Cada noche, cuando se retiraba a su estudio privado, Esteban abría una vieja caja de madera que guardaba en lo más profundo de su armario. Dentro, encontraba dos objetos que lo conectaban con su pasado: el muñeco de trapo de Catalina y la fotografía tomada en 1904. Estos objetos lo mantenían atrapado en un remolino de remordimiento y culpa. En 1962, a los 67 años, Esteban decidió que ya no podía vivir más con el peso de su secreto. Había pasado toda su vida guardando lo que sucedió con Catalina, pero había llegado el momento de liberar esa verdad, de enfrentar los demonios que lo acosaban desde la infancia. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría no solo su vida, sino también la de muchas personas, y, sobre todo, la historia de aquellos que, como Catalina, habían sido invisibilizados y olvidados. En ese año, Esteban convocó una conferencia de prensa en el Hotel Panorama. Los periodistas,
Empresarios y políticos locales esperaban ansiosos una noticia sobre la expansión de su imperio textil, el futuro de su empresa, o tal vez alguna novedad sobre sus proyectos personales. Pero lo que Esteban les reveló fue algo que nadie había esperado. Con voz temblorosa, pero firme, comenzó a hablar sobre Catalina Juárez, la niña que había sido invisible en su vida y en la historia. Frente a un público atónito, Esteban relató todo lo que había sucedido. Cómo Catalina había llegado a su hogar en 1900, cómo había sido tratada como una sirvienta, cómo su sufrimiento había sido ignorado por su familia y la sociedad, cómo ella había muerto en la oscuridad sin que nadie la viera, y cómo, por años, él había llevado la carga de no haber hecho nada para salvarla. Durante años, Esteban había sido incapaz de reconocer la humanidad de Catalina, el dolor que ella había sufrido y la injusticia que representaba su vida. Pero lo más impactante de su confesión fue lo que Esteban hizo a continuación. Después de exponer la verdad sobre Catalina, con una mezcla de arrepentimiento y determinación, Esteban hizo un anuncio que dejaría una huella imborrable en la ciudad y en su propia familia. Anunció la creación del orfanato Catalina Juárez, un lugar destinado a aquellos niños invisibles como ella, huérfanos, pobres y excluidos de la sociedad. Este orfanato no solo llevaría el nombre de Catalina como un homenaje, sino que sería un refugio para aquellos niños que, al igual que ella, no tenían un lugar en el mundo. Sería un espacio donde ningún niño sería invisible, donde cada niño tendría un nombre, una historia y, sobre todo, una oportunidad. Esteban se comprometió a dedicar el 80% de su fortuna para la construcción de este orfanato, un acto que no solo era una compensación por su culpa, sino una forma de redimir la memoria de Catalina y de todos los niños olvidados como ella. La creación del orfanato fue más que un acto de generosidad. Era un acto de justicia social, un intento de corregir los errores del pasado y darles a los niños lo que Catalina nunca tuvo: dignidad, amor y educación. Esteban, al enfrentar su arrepentimiento, estaba comprometido con un cambio real en la forma en que la sociedad veía a los niños pobres, huérfanos y marginados. Ya no serían invisibles. El orfanato Catalina Juárez se convirtió en un faro de esperanza para muchos niños que, como Catalina, habían sido dejados al margen de la sociedad. Se les ofreció un hogar, una educación y un futuro lleno de posibilidades, algo que había sido negado a Catalina en vida. Los niños que pasaban por sus puertas eran tratados con el respeto que merecían, y en cada uno de ellos, Esteban veía una oportunidad para redimir lo que había sucedido con Catalina, una forma de devolverle a la sociedad algo de lo que él había tomado y no había reconocido. Este acto de valentía no solo cambió la vida de cientos de niños, sino que también transformó a Esteban. Durante años, había vivido con la culpa, creyendo que su poder y su riqueza no podrían borrarla. Pero al construir el orfanato, Esteban comenzó a entender que la verdadera riqueza no provenía de su fortuna, sino de su capacidad para reconocer y corregir las injusticias. El orfanato no solo fue una forma de honrar a Catalina, sino también de crear un legado que iría más allá de su propia vida. La historia de Catalina, que había estado oculta durante tantos años, finalmente salió a la luz gracias a la valentía de Esteban. Ella no sería olvidada, no más. Su vida, su sufrimiento y su muerte se convirtieron en el motor de un cambio real en la vida de muchos niños. La historia de Catalina dejó de ser solo una tragedia para convertirse en un símbolo de lucha por la justicia, por la dignidad humana y por el derecho de cada niño a ser visto, amado y respetado. Si estás conmovido por la valentía de Esteban y el legado de Catalina, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir descubriendo cómo esta historia cambió la vida de miles de niños. El impacto de la memoria de Catalina es mucho más grande de lo que imaginas, y aún hay más que descubrir. Quédate con nosotros para seguir explorando cómo esta historia de redención y justicia sigue tocando vidas hoy en día. El legado de Catalina Juárez trascendió mucho más allá de la creación del orfanato Catalina Juárez y se extendió por décadas, hasta convertirse en un símbolo de lucha por la justicia social y los derechos de los niños más vulnerables. La historia de Catalina, quien había vivido en la oscuridad de la invisibilidad, finalmente fue revelada al mundo. Pero no fue solo una historia de sufrimiento. Fue también una historia de esperanza, de resiliencia y de la capacidad de cambiar el futuro incluso después de la muerte. En 1987, cuando el orfanato necesitaba más espacio para continuar su misión, se emprendió la demolición de la vieja Casa Montemayor, que había sido el lugar donde Catalina vivió gran parte de su corta y dolorosa vida. Mientras los obreros removían los escombros de la mansión, encontraron algo inesperado y profundamente revelador: una serie de cartas escritas por Catalina a su madre.
Esas cartas, que hasta ese momento habían permanecido ocultas en una caja de madera, eran las palabras de una niña que nunca había tenido voz. En ellas, Catalina le hablaba a su madre muerta, como si ella pudiera escucharla desde algún lugar lejano. Esos papeles, aunque frágiles y amarillentos, contenían las emociones más profundas de Catalina: su dolor, su arrepentimiento, pero también su esperanza y su amor. Catalina, en sus cartas, le pedía perdón a su madre por no haber podido cumplir la promesa de ser feliz, una promesa que había quedado rota por las crueles circunstancias de su vida. En cada línea, se percibía una mezcla de desesperación y amor incondicional hacia una madre que ya no estaba, pero cuyo recuerdo le daba fuerzas para seguir adelante, a pesar de todo. En una de las cartas, Catalina escribía: «Lo siento, mamá, no pude ser feliz como tú me lo pediste, pero me prometí ser fuerte. Lo he intentado». A través de sus palabras, Catalina le daba una vida a su madre, una vida que le pertenecía solo a ella. A través de esas cartas, Catalina habló por primera vez de su dolor, pero también de sus sueños rotos, de sus deseos de ser vista, de tener un lugar en el mundo. Eran cartas llenas de dolor, sí, pero también de una luz tenue de esperanza, porque aunque su vida estuvo marcada por el sufrimiento, Catalina nunca perdió la capacidad de soñar. Incluso en la oscuridad de su vida, se aferraba a la esperanza de que algún día alguien la vería, la comprendería y la valoraría. El descubrimiento de esas cartas conmocionó a toda la comunidad. No solo revelaban el sufrimiento de Catalina, sino que también hacían evidente el dolor de aquellos que, como ella, fueron olvidados por la sociedad. Eran cartas de una niña que, a pesar de ser rechazada y explotada, no dejaba de amar y de esperar que el mundo cambiara. La historia de Catalina, una historia que durante tanto tiempo había sido ignorada, pasó a ser un grito de justicia, un grito de visibilidad para los niños invisibles de la sociedad. A raíz de ese hallazgo, la historia de Catalina cobró una nueva dimensión. Su vida dejó de ser una tragedia individual para convertirse en una causa colectiva. La sociedad de San Luis Potosí, poco a poco, de todo México, comenzó a reflexionar sobre la explotación infantil y sobre los miles de niños que vivían al margen, como Catalina, sin nombre, sin voz, sin derechos. La historia de Catalina inspiró un cambio profundo en la sociedad, una toma de conciencia que se tradujo en acciones concretas. Los testimonios sobre su sufrimiento y las cartas que había dejado atrás llevaron a una serie de reformas importantes en las leyes laborales del país, enfocadas en la protección de los niños. En 1988, se aprobaron nuevas leyes que prohibían el trabajo infantil en condiciones de explotación, como las que vivió Catalina. Se establecieron protocolos más estrictos para evitar que los niños fueran empleados en trabajos forzados, especialmente en las casas de familias ricas, donde eran tratados como sirvientes invisibles. Además, el legado de Catalina se convirtió en el motor de un movimiento más amplio por los derechos de los niños. Su historia fue contada en escuelas, en programas de televisión, en periódicos, y cada vez más personas comenzaron a exigir que los niños huérfanos, los niños pobres, los niños invisibles, fueran tratados con dignidad y respeto. Catalina, la niña olvidada en vida, se convirtió en la figura que inspiró la transformación de toda una nación. El orfanato Catalina Juárez, que había sido fundado por Esteban Montemayor, no solo brindó un refugio a los niños más necesitados, sino que también se convirtió en el epicentro de una nueva forma de ver la infancia. En el orfanato, cada niño tenía derecho a una educación, a ser visto como una persona valiosa, con un nombre, con una historia. Los niños se pasaban por sus puertas no solo recibían un techo y alimento, sino también la oportunidad de soñar, de crecer, de convertirse en lo que quisieran ser. Pero el impacto del orfanato no se limitó solo a las fronteras de San Luis Potosí. A medida que la historia de Catalina se difundió, otros orfanatos y fundaciones en todo México comenzaron a adoptar su nombre y sus principios. Se empezaron a crear programas educativos y de protección para niños huérfanos y abandonados. El legado de Catalina vivió en esos espacios, en esos niños, en esos educadores que creyeron que, al igual que Catalina, cada niño merecía ser visto y amado. A lo largo de los años, la historia de Catalina se siguió contando en conferencias, en libros, en clases de historia y filosofía. Cada año, el 21 de abril, día de su muerte, se conmemora en todo el país como el Día de los Niños Invisibles, un día dedicado a recordar a todos esos niños que vivieron, pero no fueron vistos, a todos esos niños que sufrieron en silencio, como Catalina. En ese día,
Escuelas y comunidades realizan actividades para recordar la importancia de hacer visibles a los niños más vulnerables, de luchar por sus derechos y por un futuro en el que no haya más invisibilidad. El impacto de Catalina no terminó con su muerte. Su memoria sigue viva en cada niño que es tratado con dignidad, en cada reforma que protege los derechos infantiles, en cada hogar que abre sus puertas a los niños que antes eran olvidados. Catalina no solo cambió la vida de los niños que pasaron por el orfanato, sino que cambió la mentalidad de toda una sociedad. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con tus amigos, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita para que más personas puedan conocer el legado de Catalina. Su memoria no será olvidada, y su historia seguirá siendo contada por generaciones, porque aunque Catalina fue invisible en vida, su impacto será eterno. Gracias a su vida, miles de niños ya no son invisibles.